Bienvenidos a un domingo más de Herederos. Estoy contenta. Lo primero que quiero decirte es de que no te pierdas los siguientes domingos porque estamos muy pronto a entrar a nuestras vacaciones de Navidad. Así que vamos a tener un buen descanso después de la segunda semana de diciembre y vamos a regresar hasta la segunda semana de enero. Vamos a tener todo el tiempo para disfrutar, descansar, algunos viajan, van a estar con familia, etcétera. Así que no te puedes perder porque nos quedan escasos domingos de este año, ¿ok? Bien, yo sé que tienes tu Biblia a la mano, sé que tienes notas. Si es la primera vez que te conectas, te damos la bienvenida. Somos la familia de Herederos y estamos contentos de conocerte, saber de tu vida. Cada uno de ustedes tiene un lugar en nuestra oración. Guinness y yo siempre estamos orando por cada uno de ustedes y nos alegra crecer juntos. Este es un lugar donde vamos a estar seguros. Podemos ser vulnerables, podemos reflexionar acerca de las cosas que nos suceden. Cada uno de nosotros estamos creciendo. ¿Cuántos dicen amén? La semana pasada terminamos lo que empezamos hace varias semanas, que era hablar de los 10 mandamientos. Cuéntame cuál ha sido tu favorito, el de honrarás a tu padre y a tu madre, no tendrás otros ídolos. ¿Qué es lo que te ha gustado? Coméntame también, déjanos tu comentario para saber. Si tú te has perdido alguno de estos, puedes buscarnos en YouTube y ahí vas a ver, vas a encontrar todos los mandamientos. Pero vamos a volver a el capítulo 20. Ya estamos en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, el primero es Génesis. Ya terminamos de estudiar todo Génesis, estamos estudiando el segundo libro que es Éxodo y ya estamos en el capítulo 20, es decir, la mitad, porque nos quedan otros 20 capítulos. Estamos en el capítulo 20 y el día de hoy vamos a retomar desde el versículo 18, pero antes quiero ponerte en perspectiva, si es que es la primera vez que te conectas o después de un tiempo que te hayas conectado. Hace un momento hemos hablado de que terminamos los 10 mandamientos, pero ¿qué sucedía con el pueblo de Israel antes de que sucedieran estos 10 mandamientos? ¿Cuántos se recuerdan? Lo estudiamos en el capítulo 19. Si tienes tu Biblia, puedes abrir el capítulo 19, te voy a mostrar mi Biblia. Mi Biblia está muy rayada. Pero en el capítulo 19 hablamos de la presencia de Dios que se presentó en forma de fuego, de relámpago, de trueno, de terremoto. Yo hice un dibujo, si tú quieres hacer también un dibujo en tu Biblia para recordarme cómo fue esta presencia. ¿Recuerdas? La presencia de Dios fue todo un acontecimiento. Nosotros a veces hablamos de la presencia del Señor cuando adoramos, como hace un momento estuvimos cantando, pero nuestra manera de conocer a Dios es diferente. El pueblo de Israel, la primera vez que Dios se les presenta, es de una manera asombrosa, con todo esto que dice la Escritura. Luego de que se presenta con truenos, con relámpagos, con fuego, con nube espesa, con sonido de bocina, con terremoto, todas estas cosas pasando, Dios habla desde el monte de Sinaí y da esos 10 mandamientos. Ya estudiamos todos los mandamientos. Ahora vamos a continuar. ¿Qué más sucede? Luego de que esta situación quizás un poco caótica, no sé, una presencia grande, todos los israelitas se quedan listos después de haber escuchado la voz de Dios. Así que acompáñame a ver, vamos a ver Éxodo 20 y vamos a continuar nuestro estudio desde el verso 18 hasta, vamos a ver primero el verso 18, ¿ok? Dice la Escritura, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Bien, estamos entonces en la escena que Dios habla, da los 10 mandamientos, todo el pueblo lo escucha y dice que el pueblo estaba observando todas las cosas que estaban sucediendo naturalmente. Ya explicamos hace tiempo de qué se trataba este trueno, estos relámpagos y todo esto. Ahora dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. En el monte de Sinaí empiezan a ver imágenes, sonidos en el cielo, asombrosos, y todo esto sucediendo juntamente con la pronunciación de la ley, o sea, de los 10 mandamientos de la boca de Dios. Este es un fenómeno que está siendo abrumador para todo el pueblo de Israel.
Ellos están viendo todo esto en conjunto. Ahora, cuando la palabra dice que había relámpagos, esta palabra aquí que se utiliza en esta escritura es inusual y que puede traducirse como antorchas. Es una palabra que viene desde el hebreo que se traduce como esos destellos, como si fueran bolas de fuego, imagínate, esos destellos desde el cielo. También dice que el monte humeaba. Y para que pueda humear el monte, ya lo dijimos también cuando estudiamos el capítulo 19, explica qué es lo que humeaba. ¿Por qué humeaba? Porque evidentemente había fuego. Vamos a ver esta descripción en Deuteronomio, el capítulo 5, el verso 23. Puedes abrir tu Biblia en Deuteronomio, el capítulo 5, el verso 23. Deuteronomio nos cuenta un poquito desde la perspectiva lo que fue Éxodo. Entonces vamos a ver desde el ojo de Deuteronomio. Dice, aconteció que cuando oyeron la voz de en medio de las tinieblas, mientras el monte ardía en fuego, se acercaron a mí todos los jefes de sus tribus y sus ancianos. Entonces aquí está contando Moisés que en este momento del éxodo, ¿por qué había humo? Porque el monte estaba ardiendo en fuego. Era un fuego diferente a lo que nosotros podríamos conocer como un incendio, ¿no? Entonces era diferente, era un fuego que obviamente generaba este humo, esta humadera, pero era sobrenatural, realmente era impactante. Imagínate encontrar la presencia de Dios con todo esto, con sonido relámpago, fuego, todo ardiendo, con humo. Así que la escritura nos cuenta que el pueblo de Israel teme. Dice, acabamos de leerlo, temblaron y mira la actitud del pueblo y se pusieron de lejos. Claro, es evidente si que nosotros vemos la escritura que está sucediendo todas estas cosas, dice que temblaron y se pusieron de lejos. Este asombro de un fenómeno sobrenatural no necesariamente acerca al pueblo de Dios a su presencia. Por el contrario, dice la escritura que ellos se alejaron porque tuvieron miedo, se pusieron lejos. A veces la falta de comprensión del mundo espiritual nos puede alejar de Dios. Podemos creer que estas cosas no las entendemos, no terminamos de entender por qué nos suceden cosas en la vida y terminas alejándote de Dios. Algo no te salió bien en el trabajo, algo no te salió bien con los planes de tus sueños, algo no salió bien de acuerdo a lo que tú esperabas y frente a tu perspectiva de la vida. Y eso te aleja de Dios y empiezas a tomar decisiones por ti mismo. Y tú no estás entendiendo. Tú dices, Señor, yo no quería trueno, yo no quería relámpago, yo no quería una tormenta en mi vida. ¿Qué pasa? No entiendo. Y te alejas. Y esta es una de las reacciones comunes de la gente. Pero quiero decirte algo esta noche. Tú no eres común. Tú no eres un ser ordinario. Dios te ha creado para que tú seas un ser extraordinario, para que seas un ser espiritual, para que seas lleno de la palabra de Dios, para que te diferencies del montón. Y precisamente vamos a ver en las escrituras que hay personas, perdón, hubo un cruce de sonido, ahora sí, creo que ahora sí se escucha bien. Vamos a ver en las escrituras que hay una reacción de personas diferentes en la Biblia que nos muestran cómo ellos actúan frente a la presencia de Dios. La presencia de Dios en el Antiguo Testamento vemos que es bastante abrumador. Fuego, relámpago, trueno, una voz de bocina, todo esto está pasando, pero no todos tienen la misma reacción. Vamos a ver un personaje, se llama Isaías, quizás tú lo conoces. Isaías, cuando siente la presencia de Dios, dice la escritura que él se sintió deshecho delante de Dios. Vamos a verlo. Vamos a ver Isaías el capítulo 6 y vamos a leer desde el verso 1 hasta el versículo 5. ¿Estás listo? Vamos a leerlo en una traducción actual. Dice, también lo vas a poder ver en pantalla. Isaías 6 del verso 1 al 5. Yo, Isaías, vi a Dios sentado en un trono muy alto. Mira cómo Isaías ve a Dios. Y el templo quedó cubierto bajo su capa. Esto me sucedió en el año en que murió el rey Osías. Vi además a unos serafines
que volaban por encima de Dios. Estos eran tipo ángeles. Cada uno tenía 6 alas. Imagínate, con 2 alas volaban, con otras 2 se cubrían la cara y con las otras 2 se cubrían de la cintura para abajo. Con fuerte voz se decía el uno al otro, estos serafines: Santo, santo, santo es el Dios único de Israel, el Dios del universo. Toda la tierra está llena de su poder. Mientras ellos alababan a Dios, temblaban las puertas del templo y este se llenó de humo, o sea que había fuego. Entonces exclamé: mira cómo él reacciona, Isaías cómo reacciona, qué es lo que piensa. Dice: ahora sí voy a morir, porque yo, que soy un hombre pecador y vivo en medio de un pueblo pecador, he visto al Rey del universo y al Dios Todopoderoso. El escenario donde Dios le permite a Isaías, que era un profeta, que lo vea, realmente es uno que causa temor. Ve a serafines. Yo no sé si tú alguna vez habrás visto con tus ojos naturales un ángel. Ahora, que ese ángel no se vea como a veces lo vemos en las películas, resplandecientes, bellos y lindos, sino que este ángel tenía 6 alas, está sucediendo humo alrededor, la voz de Dios y la presencia de Dios, todo esto pasándole a Isaías, y él, ¿qué es lo que piensa? Dice: me voy a morir. Ahora sí me voy a morir porque he visto al Dios del universo. ¿Quién puede mantenerse vivo luego de haber visto a Dios? Ahora, sabemos en la historia que Dios, después de esto, hace una pregunta. Y cuando pregunta a Isaías, le dice: ¿a quién enviaré? Isaías, que está sintiendo este terror natural de ver cosas sobrenaturales, él, pese a pensar que va a caer deshecho, él responde con valentía. Y versos más adelante, lo vas a poder leer en casa, él responde de esta forma, dice: heme aquí, envíame a mí. Es una increíble reacción de Isaías. Isaías está viviendo un momento sobrenatural, está teniendo incluso miedo, pero él responde con valentía y le dice a Dios: heme aquí, envíame a mí. Es una gran reacción. Veamos a otro personaje, Juan. Es uno de los discípulos de Jesús. Juan predica el evangelio cuando ya Jesús resucita, predica las buenas noticias de Jesús resucitado. Obviamente es perseguido, así que él es enviado a una isla llamada Patmos, donde sufre persecución por llevar el evangelio. Y tiene la visita de Dios también de una forma sobrenatural. Y la escritura nos cuenta que él cae como casi hombre muerto. Veamos su reacción. Vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 1, y vamos a ver desde el verso 10 hasta el verso 18. Vamos a conocer qué le pasa a Juan, cómo él reacciona frente a la visita de Dios. Dice: pero un domingo quedé bajo el poder del Espíritu Santo. Hoy es domingo y el Espíritu Santo está en medio de nosotros, así que alístate, prepárate, el Espíritu Santo puede visitarte también. Pero un domingo quedé bajo el poder del Espíritu Santo, entonces escuché detrás de mí una voz fuerte que sonaba como trompeta. Se parece al Sinaí, ¿no? Esa voz me dijo: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias de la provincia de Asia, es decir, a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Cuando me volví para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a alguien que parecía ser Jesús, el Hijo del Hombre. Y mira cómo vestía. Vestía una ropa que le llegaba hasta los pies. A la altura del pecho llevaba un cinturón de oro. Su cabello era tan blanco como la lana y hasta parecía estar cubierto de nieve. O sea, era tal reflector que salía de él. Sus ojos parecían llamas de fuego y sus pies brillaban como el bronce que se funde en el fuego y luego se pule.
sea, todo era brillante, era casi como, ¿alguna vez te has puesto al sol y has sacado un espejo? Cuando tú apuntas el espejo al sol, eso te va a generar un brillo y algo así. Sigue diciendo la escritura, su voz resonaba como enormes y estruendosas cataratas. Imagínate toda la bulla de la voz que generaba. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada delgada y de doble filo. Su cara brillaba como el sol del mediodía. ¡Ah, el sol del mediodía! Y mira, esta es la reacción de Juan. Al verlo, caí a sus pies como muerto. O sea, prácticamente se desmaya casi de la impresión. Pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último y estoy vivo. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre y tengo el poder sobre la muerte. Juan está experimentando el peso de la presencia de Dios. Un peso sin igual, con un brillo sin igual. Obviamente, él también siente naturalmente un temor de la presencia de Dios, de ver algo tan sobrenatural, que dice que cae al piso casi como muerto. Pero después de que suceden todas estas cosas, él reacciona de una manera. Él obedece. Porque ¿recuerdas lo que leímos hace un momento? Jesús le pide que él escriba todo lo que iba a ver. Y efectivamente, él obedeció y escribió todo lo que se le reveló. Entonces vemos a Isaías con mucho miedo, pero que se acerca a la presencia de Dios respondiendo a su pregunta, diciendo, ¿a quién enviaré? Y él se ofrece, dice, envíame a mí. Vemos a Juan también viviendo una presencia que lo asusta en lo natural, pero después obedece cuando Jesús le dice, escribe todo lo que ves. Así que vemos estas reacciones. Ahora veamos la reacción del pueblo de Israel, de lo que acabamos de leer en Éxodo. Se presenta Dios con relámpagos, trueno y todo eso. Veamos cómo el pueblo de Dios actúa. Veamos el verso 19, Éxodo capítulo 20, verso 19, también lo vas a ver en pantalla. Y dijeron a Moisés, esta es la reacción del pueblo, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. El pueblo está asustado. ¿Y quién no? Isaías también lo estuvo, Juan también lo estuvo, tú y yo también probablemente tengamos miedo de acercarnos a las cosas de Dios. Quizás tú esta noche me digas, Mary, sí creo en Dios, sí, amo a Dios, reconozco, creo en Él, pero, ay, no sé, esto de involucrarme a leer la Biblia, esto de tener cursos, no sé, tengo miedo, ¿qué tal me vuelvo religioso, Mary? Dice la escritura que el pueblo de Dios se impresionó de la presencia, pero le pide a Moisés, no queremos de la presencia de Dios. Mira, muy lindo todo, la bocina del cielo y los relámpagos y todo esto, pero no queremos mucho de Dios. Anda tú y nos cuentas qué tal. Dice el pueblo de Dios, pero no hable Dios con nosotros. Uno podría pensar que a Israel, al pueblo, le encantó la experiencia dramática en este monte, el monte de Sinaí. Especialmente el honor de escuchar la voz de Dios. Chicos, la voz de Dios está siendo oída por todo el pueblo. La voz de Dios audible está escuchando el pueblo los 10 mandamientos. Ese es un privilegio. Te pregunto, ¿tú has escuchado la voz de Dios? ¿Audible? Imagínate el privilegio. Sin embargo, pese que es un honor escuchar la voz audible de Dios, sin embargo, el pueblo siente asombro, si bien es cierto, pero también siente miedo. Está sintiendo pavor. Ellos querían que Dios les hablara, sí, pero de manera diferente. No tanto así, no con tanta autoridad, no con tanto temor. Quizás hay alguno aquí esta noche que diga, sí,
Mary, yo quiero que Dios me hable, pero quiero que me diga que me va a ir bien, que no tema, que Él está conmigo. Pero cuando Dios empieza a decirte que tienes que corregir algo en tu vida, que tienes que dejar el pecado, que Dios está observándote y Él está viendo las cosas que haces, que hay cosas que no le agradan de tu vida y que porque te ama no te quiere dejar así. Entonces ahí uno dice, como que no quiero escuchar mucho de Dios. Así que las personas que se reunieron frente a esta montaña, el monte de Sinaí, están con gran expectativa de ver la presencia de Dios, pero ahora están temblando de miedo. Cuando llega la presencia de Dios, ahora están temblando de miedo. Ellos sí reconocen el poder de Dios, la grandeza de Dios. Sí querían escuchar a Dios, pero ahora lo quieren hacer a través de Moisés, no directamente. Le dicen a Moisés, anda, ve tú, habla con Dios, vuelves y nos cuentas, ¿qué onda? ¿Sabes esto? Mismo veo hoy en día en muchos cristianos, muchos que dicen que creen en Dios, muchos creyentes, quieren vivir de la fe de otro, quieren vivir de la valentía de otro, quieren que su vida espiritual dependa de un único alimento, de la prédica del domingo, de algo que oyeron de la Biblia, de algo que alguien le dijo que decía en un libro. Quieren que otros estén orando por ellos todo el tiempo. Y no me malinterpretes, orar los unos por los otros es poderoso, es mandato de Dios y está bien. Pero llega un momento en tu vida que tú necesitas crecer, necesitas usar tu propia fe, necesitas que tu fe alcance las promesas de Dios y que no tengas una fe de segunda mano. Como Lot, el sobrino de Abraham, Lot, fue protegido por la fe de Abraham. Mientras ellos estuvieron juntos, mientras Abraham llevaba a su sobrino Lot a todos lados y no se separaban, Lot era bendecido. Pero el día en que se separaron, Lot cayó preso de una pelea de reyes. Tú y yo no podemos darnos el lujo de vivir por la fe de alguien más. Está bien para iniciar. Está bien que alguien te encamine en los dichos de Dios. Está bien que alguien te dé la mano y que te diga, vamos, hay que leer la Biblia juntos, hay que hacer esto juntos, vamos, hay que buscar al Señor juntos. Pero va a llegar un momento en tu vida que tú necesitas tomar decisiones, que tú necesitas decir, hoy voy a sacrificar un día quizás de irme al cine, hoy voy a sacrificar un día para hacer esto, para hacer otro, y voy a estudiar la Biblia, voy a entrar en un discipulado, voy a leer mi Biblia, voy a orar todos los días. Necesitas tener una fe fuerte. Seguimos leyendo. Hemos leído hace un momento que el pueblo le dice, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Mira, el pueblo no quiere oír directamente de Dios. Bueno, le dice a Moisés, habla tú con nosotros, tú anda, encuéntrate con Dios y nos cuentas. Pero ellos hacen una promesa y dicen, y oiremos nosotros. El pueblo prometió escuchar. Ahora, este escuchar por implicación es un shema, implica obedecer. O sea, no es de que, escucho y a ver si me parece y a ver si lo tomo en cuenta. No, no, no. El pueblo está diciendo, anda tú enfréntate a Dios y tú nos cuentas y nosotros vamos a escuchar. Por ende, vamos a obedecer la palabra de Dios cuando tú nos lo traigas, Moisés. Pero les cuento algo, spoiler, alerta spoiler, porque vamos a estudiar eso. Fracasaron en esta promesa. Ya no querían estar en la presencia de Dios por ellos mismos, querían que alguien más traiga la palabra de Dios y ellos iban a obedecer, pero ni aún eso. Un poco después, vamos a verlo más adelante, la historia nos va a contar que vez tras vez se repite lo mismo. El pueblo promete obedecer a Dios, pero falla. Promete obedecer a Dios, pero falla. Es increíble cómo es a veces el corazón endurecido.
No debemos dejarnos de llevar por nuestras emociones. Yo sé, va a haber un momento en tu vida que vas a decir, ay, pero cuando busco a Dios parece que todas las cosas me salen peor. Cuando busco a Dios parece que todo me va mal. Ahora que estoy queriendo buscar a Dios parece que todo me va mal. Es que no te dejes engañar. ¿Qué crees? ¿Que este mundo, que este sistema está de acuerdo que tú te entregues a Dios? No, claro que no. El mundo está siendo contaminado por las tinieblas. Obviamente las tinieblas no quieren que tú tengas un encuentro con Dios. Por eso es de que debes de persistir. Por eso es que debes de resistir a cualquier oposición. Debes de plantarte firme en tu decisión de buscar a Dios. Entonces, hace un momento leímos, no hable Dios con nosotros para que no muramos. Israel quería que Moisés sea su intermedio, su intercesor, su mediador. Y ellos temían a la muerte. Si es que no hay un mediador, ellos decían, si es que tú no estás, Moisés, nosotros vamos a morir. Ahora, esta reacción revela un deseo particular del corazón del ser humano, del hombre. El hombre desea un mediador. Alguien que actúe en intermedio de Dios con nosotros. Ahora, esto es bueno. Sin embargo, si tú no enfocas este deseo en Cristo Jesús, vamos a estar mal. Si tú piensas que el intermediador de tu vida espiritual es el éxito, son tus fuerzas, mientras tú logres cosas, entonces vas a estar bien. Si tú piensas que el mediador entre tu vida y Dios es cualquier otro elemento, estás equivocado. Tienes que fijar tus ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es el único mediador. Mira lo que dice la Escritura en el Nuevo Testamento. Veámoslo en pantalla. Primera de Timoteo, el capítulo 2, el verso 5. Dice la Escritura, que es palabra de Dios, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los seres humanos. Léanlo conmigo, Jesucristo, hombre. Solo Jesús puede ser mediador entre tu vida y Dios. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida, y eso lo hablamos la semana pasada. Veamos ahora el verso 20. Vamos a ver qué es lo que dice ahora Moisés. Vamos a ver verso 20 y dice, también lo vas a poder ver en pantalla. Y Moisés respondió al pueblo. Mira cómo responde. El pueblo dice, no anda tú porque no vaya a ser que muramos. Y mira, Moisés responde. Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Qué interesante que Moisés va a decirles al pueblo, primero, no temáis, porque para probaros vino Dios. El pueblo de Israel quería separarse de la presencia manifiesta de Dios. Era mucho, era muy abrumador para el pueblo. Pero Dios tenía la intención de probarlos para bien. Esta prueba les reveló su propia debilidad. Esta prueba de presentarse tan poderosamente, en tanta grandeza, reveló la necesidad del pueblo, una necesidad de gracia, una necesidad de ayuda, una necesidad de rescate, una necesidad de un mediador. Y eso es lo que Dios quería que ellos tuvieran en perspectiva. Familia, tú y yo necesitamos de Jesucristo. No te creas lo suficientemente fuerte, porque va a llegar un momento de debilidad en tu vida, donde vas a sentir que ya no puedes más, que todo lo que has estado haciendo no funciona. Has estado buscando trabajo, has estado buscando qué hacer, tu profesión, tu carrera, has estado buscando familia, has estado buscando cosas y mientras más lo hagas en tus manos es más complicado y es más difícil. La presencia de Dios te indica algo. Tu necesidad de Dios, tu necesidad de su gracia, tu necesidad de su ayuda, porque Él es el indicado para darte pronto auxilio. Él es tu socorro. Fuera de Él no hay nada. Él es el que viene a tu rescate. Él es el que viene y te ayuda. Él es el que te levanta. Él es el que puede renovar tus fuerzas aun cuando estás cansado.
Así que no nos dejemos engañar, no son nuestras fuerzas, no es ni siquiera nuestra habilidad, ni lo mucho que hayamos estudiado, ni lo mucho que hayamos aprendido. Tampoco consiste en lo mucho que tengamos o en las riquezas que tengamos. Así que si en algún momento de tu vida te faltan riquezas, fuerzas, profesión, tus sueños, éxito, no te preocupes, porque si Dios está en tu vida, lo tienes todo. Eso es lo que necesitas. Dice la escritura, entonces, lo que acabamos de leer, que su temor esté delante de vosotros. Moisés se acerca y distingue dos palabras. Les dice, no teman, pero después dice que Dios preparó eso para que su temor esté delante de vosotros. ¿Cómo es esto? No temas, pero teme. O sea, ¿cómo está eso, Moisés? Es que se distingue dos clases de temor. El primero, no teman, que Moisés les dice al pueblo, está hablando de un miedo tormentoso, de un miedo que trae culpa, de un miedo que te muestra peligro. Dios constantemente se acerca a tu vida para decirte no temas, porque Dios no quiere que estés cargado de culpa. Basta de sentirte culpable por aquellas decisiones que tomaste o las decisiones que no tomaste. Basta de sentirte que tu vida está en peligro, que las cosas están en riesgo si tú no tomas decisiones. Dios no quiere que temas. No quiere que vivas en culpa. No quiere que vivas en depresión. No quiere que vivas en lamentos. Ese es el primer no temas. Pero Moisés seguidamente dice, pero que tu temor esté delante de vosotros, que su temor esté delante de vosotros. O sea, ¿cómo es esto? Me acabo de decir no temas. Es que este segundo, que su temor esté delante de nosotros, habla de una actitud de honra. Por un lado está diciéndote, Dios no quiere que vivas con culpa ni condenación, porque Jesús no ha venido al mundo para condenar al mundo, por el contrario, ha venido a rescatarlo. Pero por otro lado, te está diciendo y te está recordando que su temor, el temor de Dios, esté siempre delante tuyo, es decir, siempre tengamos una actitud de honra a Dios, de reverencia a Dios. Porque a veces cuando las cosas empiezan a salirte bien, porque Dios está contigo y porque las bendiciones prontamente te van a alcanzar cuando tú decides seguir a Dios, entonces empiezas a sentir, como que ahora sí las cosas ya están yendo bien. Y es en ese momento en que Dios quiere recordarle a tu corazón, hey, recuerda el temor de Dios en tu vida. Es decir, recuerda para honrarlo, para reverenciarlo. Este tipo de temor de Dios te conduce al respeto, a la obediencia. Dios quiere constantemente que tu corazón se vuelva un corazón obediente. ¿Viste la reacción de Isaías? Tenía temor, pero obedeció. ¿Viste la reacción de Juan? Tuvo temor en algún momento, pero obedeció. Nosotros somos conducidos por Dios para ser obedientes a su palabra. Y después de esto, Moisés concluye y dice, para que no pequéis. Así concluye el verso 20. Israel no aprendió bien esta lección. Después de casi 40 días de lo que estamos estudiando, va a venir algo. Y ustedes ya saben qué es y lo vamos a estudiar a profundidad. Ellos van a bailar alrededor de un becerro de oro de una manera idólatra, inmoral. Ellos se olvidaron de ese temor de Dios reverente. Tan prontamente se sintieron un poquito mejor y dijeron, necesitamos adorar, necesitamos otro camino, porque Dios se está tardando ahí con Moisés en su reunión. Y eso lo vamos a ver más adelante. Luego de que suceden todas estas cosas, falta una reacción. Ya vimos la reacción del pueblo. Como que muy bien, el pueblo no está actuando. Pero hay una reacción más, la reacción de Moisés. ¿Quieres ver cuál fue la reacción de Moisés? Porque Moisés también está experimentando todo esto. Está viendo también los mismos truenos, los mismos relámpagos, el mismo humo, todo lo está viendo él también. Y está viendo la reacción del pueblo que dice, no queremos nosotros, acércate tú. Veamos la reacción de Moisés.
al igual que Isaías y Juan. Veamos qué es lo que dice Moisés. Veamos Éxodo, el versículo 21, también lo vas a ver en pantalla, y esto me encanta. Entonces, el pueblo estuvo a lo lejos, esa fue la decisión del pueblo, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Mire este contraste que nos pone este versículo. El pueblo lejos y Moisés se acerca. Israel temía poderosamente la presencia de Dios, pero no les duró un temor reverente, sino un temor de culpa, de alejarse, un temor de miedo. Pero Moisés, aunque sentía también un temor, él decidió acercarse. Él anhelaba estar con Dios. Moisés está mostrando un deseo elocuente de acercarse a Dios. Incluso en Éxodo, el capítulo 33, vamos a ver la osadía de acercarse a Moisés a cara descubierta con Dios. Es increíble lo que va a suceder en la vida de Moisés, porque él anhelaba la presencia de Dios. ¿Qué tanto anhelas tú la presencia de Dios? Porque a veces piensa uno que mientras más me acerco a Dios, mi vida se va a convertir en un parque de diversiones y todo me va a salir bien. Y aunque la Escritura dice que todas las cosas van a operar juntas para que nos ayuden, sin embargo, también en el mundo tendremos aflicción, dijo Jesús. Y nosotros tenemos que balancear esas cosas. Al primer momento que vivas una batalla, una circunstancia adversa, no corras de Dios. Corre hacia Dios, acércate hacia Él. Él es el que va a ser tu ayudador, Él es el que tiene la respuesta a tu situación. No hagas lo contrario, no te alejes, acércate. Moisés tenía esta relación con Dios. Él, aunque era un hombre común, así como todos los de Israel, pero él decidió acercarse. Él quería esa revelación directa de Dios. Moisés fue consciente del santo poder de Dios y de su gracia gloriosa. Dice la Escritura, Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Su acercamiento a Dios no era en base a de que él era un hombre bueno. Tú y yo hemos estudiado ya esta parte de la Escritura. Moisés no es que era un hombre intachable. No es que él se acerca a Dios confiado en su propia santidad. No es que Moisés era perfecto y eso lo calificaba para acercarse a Dios. Todo lo contrario, Moisés era un asesino. Moisés había asesinado a un egipcio cuando estaban como esclavos en el imperio de Egipto. Pero Moisés sabía que Dios era un Dios perdonador, que Dios era un Dios de gracia. Él había restaurado su relación con Dios. Moisés sabía lo que era conectar con Dios bajo una base de gracia y no de lo que Él se merece. Tú y yo, familia, podemos acercarnos a Dios confiadamente al trono de la gracia, dice la Escritura. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. No por lo que nosotros somos, sino por lo que somos en Cristo Jesús, que Él nos da el acceso. No por tus fuerzas, ni siquiera por tus acciones. ¿Tú crees que tú y yo, solamente por el hecho de ser nosotros, estamos calificados? No, ninguno de nosotros calificaba. Pero sí calificó una acción, la de nuestro Salvador. Y fueron las acciones de Jesús lo que te capacita a ti y a mí para poder acercarnos confiadamente a Dios. No tus acciones, las acciones de Jesús. Y eso lo cubre todo. Un mediador, un sustituto, aquel que abrió el camino para el encuentro con Dios el Padre. Y por eso podemos estar seguros que cuando tú te acercas a Dios no te va a rechazar, sino que tú vas a ser acepto en el amado. Tú eres adoptado, tú eres hijo de Dios y Dios está esperando ese encuentro.
Así que no limites. Si hoy día hiciste algo malo, si pensaste de manera equivocada, si fallaste en tu carácter, si me dices, Mary, si tú supieras, le contesté a mi papá, a mi mamá, a mi esposo o a mi esposa si eres casado, ay, Mary, si tú supieras las cosas que he hecho, no importa. Nada de lo que te hayas hecho te calificaba, solo califica que tú estés parado en Cristo Jesús. En Él obtienes perdón, en Él obtienes salvación, solamente en Él. Y ahora avancemos a algo que va a ser poderoso, que es el verso 22 y el verso 23, porque una vez establecidas las reacciones, el pueblo de Israel reacciona, Moisés reacciona, hay una reacción increíble en Moisés, pero ahora va a empezar una conversación con respecto a la adoración. Es cuando Moisés se acerca. A partir del verso 22, Dios establece un sistema de adoración en un altar. Qué increíble, quiero que notes esto. Para que pase el verso 21 al verso 22 y se hable de adorar a Dios, es cuando Moisés decide acercarse. El momento en que Moisés decide acercarse a Dios, Dios le muestra una vida de adoración. Familia, mientras más cerca estés de Dios, más eres capacitado para ser un adorador en espíritu y en verdad. Solo acercarte a Dios te va a potenciar en tu vida de adoración. No puedes adorar a Dios estando lejos de Dios. No puedes decir que amas a Dios estando lejos de Dios. Es una falacia. Veamos lo que dice el verso 22 hasta el verso 23. Y Jehová Dios dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Esto es importante. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Ahora, esto sucede en el monte Sinaí, pero Dios está hablando desde el cielo y Él les está diciendo al pueblo, no hagáis conmigo dioses ni de plata, ni dioses de oro, nada de eso. ¿Por qué Dios está volviendo a decirles esto? Recuerda que ya lo dijo en los 10 mandamientos, pero Dios está revelando a sí mismo y les está diciendo que Él no necesita ninguna forma. Nada que pueda ser visible, que ellos no debían hacer de Él ni de ningún otro ser algún Dios para ellos, ni de plata, ni de oro, nada. Lo único que quería Dios es de que estén en su presencia. Y Dios quiere enfatizar al pueblo cómo servirlo, cómo adorarlo. Al fin y al cabo, Él establece este sistema de adoración porque Él es digno de ser adorado. Hace un momento cantábamos, ¿quién más es digno que solo tú, Señor? ¿Quién más? Así que Dios repite el primer y el segundo mandamiento para poder establecer la adoración. Y ahora quiero que veamos el verso 24 hasta el verso 26, porque empieza las instrucciones para un altar de adoración. Y dice, verso 24, también lo vas a ver en pantalla. Altar de tierra harás para mí. Puedes subrayar esto en tu Biblia. Y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciera que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieras altar de piedras, no la labres de cantería, porque si la alzares herramienta sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas, subraya eso, a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Acabamos de leer las instrucciones. Estas son instrucciones que Dios le da a Moisés para un altar. Le está diciendo, ok, vamos a establecer un sistema de adoración. Recuerden que en el Antiguo Testamento el sistema de adoración tendría que ver con una ofrenda, con un altar, con un sacrificio. Y le dice, vas a hacer altar. Pero mira la indicación que Dios le dice, vas a hacer altar pero de tierra. Vas a hacer un altar de tierra para mí. Cuando Dios comenzó esta sección amplificada de su ley, luego de hablar de los 10 mandamientos y de mencionar en la primera ley que solamente hay un Dios,
les muestra al pueblo de Israel que va a haber un sacrificio y una expiación. Era necesario el sacrificio y la expiación. Ahora, esto era con la expectativa de que Israel violaría las leyes tarde o temprano. Dios sabe que todo el grupo de leyes que le dio al pueblo, tarde o temprano lo iban a violar, iba a faltar alguna de esas leyes. Y claro, hemos visto las leyes, son bastante rigurosas, bastantes cosas que hacer, así que Dios tiene una expectativa, va a decir, yo sé que van a fallar. Y como sé que van a fallar, yo no vengo a condenarlos, sino que vengo a expiar su pecado, porque yo sé que tarde o temprano ellos van a fallar. Así que establece un mecanismo, que es el mecanismo del sacrificio. Este sacrificio va a expiar estos pecados. Y ese sacrificio máximo que proporciona Dios, porque está apuntando al futuro. Nosotros obviamente ya conocemos las escrituras, pero Dios estaba trabajando con el pueblo de Israel para mostrarles y decirles, cada vez que ustedes fallen, tienen que hacer un sacrificio, porque un día yo enviaré a un mayor sacrificio, que es Jesucristo, quien va a expiar los pecados de todo el mundo y va a quitar el pecado del mundo. Así que Dios está estableciendo este sistema para hablarles al pueblo de Israel y con esto al mundo entero de que se va a establecer este sistema que necesita un sacrificio. Está mostrándoles. Y ahora Dios les dice algo interesante, les dice que hagan un altar, que levanten un altar donde obviamente va a estar el animalito sacrificado, pero que ese altar lo hagan en tierra, que es decir, que lo levanten sobre la tierra, o sea, que lo hagan ahí, no que lo hagan en un lugar alto, consagrado, muy arriba, porque en oposición a costosos santuarios paganos que había en esa época para el dios Baal, Moloch, Acera, para todos esos falsos dioses, incluso los dioses egipcios, estos altares para sus deidades tenían altares muy elaborados, unos altares que eran más ostentosos. Entonces Dios les dice, yo me voy a diferenciar de todos esos falsos dioses y tú vas a hacer un altar a tierra. Para mí era suficiente, dice. Dios está estableciendo un altar en tierra que es simple, accesible y humilde. Y eso representa la adoración a Dios. Dios está buscando tu corazón, no un espectáculo. Dios quiere que lo adores de forma accesible, humilde, simple, sencilla, con tus palabras, en tu habitación, de rodillas, en un simple cántico. Dios está estableciendo una relación contigo de manera simple y accesible. Él busca tu corazón. Él no busca un espectáculo. Y dice la escritura, lo leímos hace un rato, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz. Es decir, iban a traer animales para que ese animalito pueda morir y esa sangre pueda expiar los pecados. Ahora, el hombre no podía guardar la totalidad de la ley. En algún punto iba a fallar y tenía que tener estos sacrificios. Pero iban a llegar un momento en que ya los sacrificios no iban a bastar, porque todo eso apuntaba al Cordero Inmolado, que era Jesucristo. Y cuando establecían el momento del altar, de la adoración, del sacrificio, mira lo que dice Dios, y vendré a ti y te bendeciré. Esta era una maravillosa promesa que Dios estaba dando en un contexto de sacrificio, en un contexto de expiación. Familia, incluso en la ley de Moisés, Dios a menudo hizo una conexión entre la confianza en el sacrificio expiatorio y la presencia de Dios. Él está estableciendo el momento que ustedes hagan el sacrificio, yo voy a venir y los voy a perdonar y los voy a bendecir. Tu Padre que está en los cielos, Dios Todopoderoso, está siempre buscando bendecirte. No te dejes engañar por las tinieblas ni por el enemigo. Nada malo que haya pasado en tu vida es voluntad de Dios. Dice la Escritura, toda buena obra y toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces. Todo lo bueno
para tu vida viene del corazón de Dios. Nada que haya venido a tu vida malo, caótico, muerte, enfermedad, viene de Él. Porque eso viene de las tinieblas. Dios promete su presencia y bendición. Así que la presencia la da Dios, no el altar. La presencia depende de Él, no del objeto. Dios está diciendo, ustedes establezcan el altar, el sacrificio, pero yo les prometo, yo voy a estar ahí. Yo les prometo, yo los voy a bendecir. Solamente tú y yo debemos estar dispuestos. Y cuando tú y yo estamos dispuestos, la presencia de Dios es una garantía. Él promete estar en tus días. Él promete ir delante tuyo. Él promete abrirte camino. Él promete acompañarte. Y la presencia de Dios solo depende de Él. Puedes confiar en aquel que hizo la promesa. Él no falla. Su nombre es fiel y verdadero, dice Apocalipsis. Y después le da otra indicación y le dice, y si no lo vas a hacer con tierra, si vas a hacer el altar de piedras, pues esas piedras no las labres de cantería, es decir, no las pulas, no las pongas, no las piques, no las hagas hecho en piedra que sea llamativo. Ustedes han visto esos grandes lugares hechos en piedra que son tallados de una manera de escultura, increíbles. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, si vas a hacer altar hecho a piedra, no quiero que llame la atención. No quiero que la gente empiece a dar gloria al que labró la piedra. No quiero que alguien se llene de gloria para sí mismo diciendo, miren esa piedra, ese es mi trabajo, eso lo hice yo. Aquí estoy, don Juanito, para servirle a usted y a su familia. Dios está diciendo, no, yo no quiero que hagas nada ostentoso. En el altar que vas a hacer para adoración, no quiero que figure la belleza de nada. No quiero que figure lo atractivo de nada, de ningún hombre. Solo quiero que me veas a mí y mi provisión. Solo quiero que veas mi presencia. Yo no quiero que exhibas nada carnal. No quiero que hagas ningún tipo de exhibición ostentosa. Solo quiero que te centres en mi presencia, porque para nosotros la presencia de Dios basta. Por eso Dios le dice a Moisés y al pueblo, porque si tú alzas herramientas sobre esa piedra, lo vas a profanar. No la pulas humanamente. Familia, líder, predicador. Lo mismo ocurre cada vez que tú enseñas en tu predicación. Algunos lo estropean todo por exagerar, por querer impresionar de forma humana, con ideas humanistas. Se contagian del mundo, conceptos del mundo, quieren abrazar ideas humanistas y traerlo a la predicación de la palabra de Dios. Mira lo que dice Primera de Corintios, el capítulo 2. Voy a leerte el verso 4 hasta el 5. Ministro, maestro, pastor, evangelista, escucha esto. Pablo está enseñando a los corintios. Mi predicación no tuvo oratoria y sabiduría humanas, sino que el Espíritu la respalda con poder. Prediqué así porque deseaba que la fe no naciera en que naciera en ustedes dependiera del poder de Dios, no de la sabiduría de los seres humanos. No necesitas abrazar ideas del mundo para predicar el evangelio. Solo expon la palabra de Dios. Traza la palabra de Dios con verdad. Abre tu Biblia, lee la Biblia y vive por la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente, te lo aseguro. No necesitas más. Solo necesitas la inspiración de Dios, la verdad de las Escrituras. El Espíritu Santo en ti, el ayudador en ti, puede lograr que tú entiendas y abras tu mente al entendimiento de la Escritura. Solo necesitas al Espíritu Santo. Y después termina diciendo, y no subirás por gradas. ¿Por qué le establece al pueblo de Dios
Porque Dios no quería que hagan un altar alto, que tenga gradas, que después el sacerdote tendría que subir por esas gradas. Dios no quería ninguna exhibición de carne humana en el lugar de su sacrificio, porque dice la Escritura, no subirás por gradas, ¿para qué? Para que no se vea la desnudez de la pierna del sacerdote. Las gradas, mientras más gradas había, se podía exhibir la pierna del sacerdote y podría estar expuesta a la vista mientras subía. Si tú haces un altar tan alto, el sacerdote tiene que subir y el sacerdote está vistiendo túnica, podría exhibirse su pierna. Y Dios no quería eso. ¿Sabes por qué? Porque Dios no quiere ver nuestra carne en la adoración. No seas carnal cuando adoras. Madura, crece, vive espiritualmente. No te muevas por el deseo de tu carne. Si tú estás encargado de la alabanza o eres parte en el ministerio de la alabanza, no te muevas sin tu carne, no pelees con los demás por querer figurar, por querer cantar tú, o porque esta semana no te dieron la canción a ti o no te hicieron caso. No adores carnalmente. Dios no quiere exhibición de la carne, Dios quiere que caminemos en el Espíritu. Esa es la adoración genuina. Porque ya lo dijo Jesús en Juan, el capítulo 4, el verso 24. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Dios quiere una adoración que se caracterice por el espíritu, que es todo lo opuesto a la carne. Dios quiere que tú adores en verdad, que es todo lo opuesto al sentimentalismo, al emocionalismo. Dios quiere que tú adores en espíritu y en verdad. ¿Cuántos están interesados en saber cómo Dios se va a mover en la enseñanza del capítulo 21? Hasta aquí hemos acabado el capítulo 20. Vamos a iniciar el capítulo 21 de la siguiente semana, pero déjame orar por ti. Quiero orar por cada uno de ustedes que se han conectado el día de hoy. Inclina tu rostro y cierra tus ojos si te es necesario. Padre, gracias por mostrarnos tu escritura, tu palabra y tu verdad, Señor. Hoy decidimos ser adoradores como tú quieres que seamos. Padre, sacrificamos los deseos de nuestra carne. A veces hemos querido figurar, a veces hemos querido ser ostentosos. Padre, llénanos de tu humildad. Llénanos de tu verdad, de tu mansedumbre. Queremos, Señor, adorarte. Cada vez que te buscamos, queremos ser genuinos en nuestra búsqueda a ti. Reconocemos que tú eres el Dios Todopoderoso. Tú nos has visto, Señor. Un día has visto, Señor, nuestra oración, nuestro quebranto, nuestra desesperación. Tú nos tienes en cuenta y tú actúas para mostrarnos el camino. No estamos solos, tú estás con nosotros. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que se ha conectado. Bendícelos, envuélvelos en tu amor. Gracias, Dios, porque tú eres generoso, tú eres bueno y tú eres poderoso para hacer las cosas que prometiste que harías. Gracias, Dios, por bendecir a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Te veo la siguiente semana. No te puedes perder el capítulo 21. Que Dios los bendiga. Saludos a todos. Un fuerte abrazo. Bendiciones a todos. Nos vemos.